Gracias. Bueno, entonces que la contabilidad privada está en función de obtener una rentabilidad, una utilidad, unos excedentes, y la contabilidad privada está más en función de generar o de realizar una gestión social y económica, en función de reinvertir esos recursos con un objeto social, un desarrollo del objeto social, que es el garantizar eh, el debido cumplimiento de los derechos de los colombianos, ¿cierto? En función del cumplimiento de los objetivos de la Constitución política. Decíamos entonces que la contabilidad pública es el registro histórico del resultado de la ejecución de los planes, programas y proyectos que realizan las entidades del Estado. Es decir, ese proceso cronológico que se da a través de las transacciones que realizan las entidades del Estado. Y que ella entonces, al igual que en la contabilidad privada, permite hacer una verificación de si se están cumpliendo en términos de, y si se están cumpliendo esos objetivos de contabilidad. Dice entonces que por ser de toda la comunidad requieren de un estricto control por parte de la sociedad y de los entes controladores del Estado. Que la contabilidad pública estaba en cabeza del Contador General de la Nación o la Contaduría General de la Nación, y que el artículo 354 de la Constitución Política fue la que designó que existiera un Contador General de la Nación. Y ya a través de la Ley 298 del 96 se crea entonces la Contaduría General de la Nación. Voy a dar paso a la presentación para que vayamos a fin con la... Espero y aspiro que hoy no me presente dilemas esta presentación. Bueno, entonces que esa contabilidad se llevaba a cabo de las transacciones y de la ejecución de unos recursos públicos, y que esos recursos públicos son los bienes y derechos provenientes de los ingresos del Estado, que serían entonces los impuestos, las tarifas, las transferencias, donaciones, participaciones, entre otros, que son parte del capital y que son definidos como tales en la norma. Parte del capital del Estado. Entonces, aquí lo que acabo de decir, la resolución 354, una cosa es el artículo 354 de la Constitución Política y otra cosa es la resolución 354 del 2007, que fue la que normalizó y reguló la contabilidad pública en Colombia. Y fue modificada por la resolución 237 y la resolución 456 del 2010, que está basada en una estructura metodológica para su construcción y contiene la regulación contable pública de tipo general y específico, y está conformada por el Plan General de Contabilidad Pública, el Manual de Procedimientos y la Doctrina Contable Pública. Todo esto integra entonces el Sistema General de Contabilidad Pública. Si están viendo pasar las diapositivas.
Sí, profe. Ah, perfecto. Entonces ya solucioné el dilema. Hablamos también de que era la entidad contable pública, que la entidad contable pública es la unidad mínima productora de información, que desarrolla Profe, pero funciones se de quedó en la cometidos. misma diapositiva. Ah, sí, ves, entonces no está pasando las diapositivas. Esperen, entonces voy Profe, a una apagar mi consulta. cámara a ver si. ¿Usted le da F5 Ahora para sí. que queden grandes o no? Sí, Ah, no, 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 profe, no lo puede hacer así porque no le pasan. Tiene que ser así sin F5. O sea, el PowerPoint normal. sí, y presentación de vista completa. Es que lo he hecho de las dos formas y ni así. Ahí dice que estoy presentando, ¿cierto? Sí, yo lo que me refiero es que no lo puede poner cuando le da F5, o sea, que muestra toda la diapositiva grande porque no le deja pasar las diapositivas. O sea, a usted sí, pero no se las Es deja decir, presentar. ahí la están viendo grande, o sea, no están viendo el PowerPoint, sino la presentación, No, al contrario, estamos la viendo entidad diapositiva. contable pública, pero entonces de la presentación no está ampliada. Y ya la tengo ampliada. Qué raro. Me dicen que es algo del Meet que tengo que colocar, presentar pantalla completa, pero pues, yo miro toda la pantalla. No, toda la pantalla no se puede compartir. Una ventana. Sí, profe, es en una ventana, pero entonces cuando ponga las diapositivas no le puede poner F5 para que se la amplíe, no, debe dejarlas así. Es que así nos sucedió en varias presentaciones, no se dejan pasar así. Ah, o sea, no es solamente conmigo. No, yo estuve en la clase pasada en una presentación y yo estaba y decía, pero no pasa las diapositivas. Claro, yo las había ampliado con F5 y no se puede. O sea, solamente dejarlas así como Sí, está en me el dijo PowerPoint. yo hablé con un ingeniero y me dijo que eso era el Meet que tenía como ese, pues que seguro se había actualizado y que tenía ese dilema. Pues yo pensaba que era mi computador. Entonces le comenté a un ingeniero y me dijo que no, que era el Meet que tenía ya esa limitación, que no. Entonces me tocó pues como devolverme con mi computador porque creí que era mi computador. Pero entonces ahí sí las ven bien, ¿cierto? Voy a entonces a dejarlas así. Ahí sí las están viendo, ¿cierto? Sí, profe, así sí. Bueno, entonces siguiendo con el repaso de la semana pasada, vimos que era una entidad contable pública, entonces es la unidad mínima productora de información, es decir, la que genera las transacciones económicas que van a alimentar esa contabilidad, de donde se van a desprender esos registros contables que alimentan esa contabilidad pública. Y esa entidad desarrolla funciones de cometido estatal y controla recursos públicos. Tiene entonces responsabilidad política, legal y directiva y desarrolla las actividades conforme a la ejecución del presupuesto propio. Es decir, que, como lo mencionábamos, la contabilidad pública, su principal insumo es la ejecución presupuestaria. Toda la contabilidad pública está en función de la ejecución de un presupuesto, de una planeación de actividades y de erogaciones que están destinadas a gastarse o a ejecutarse, y eso es lo que va a alimentar o es lo que va a ir a los informes contables y a la contabilidad como tal. El régimen de contabilidad pública, entonces Ley 298 del 96, Decreto 143 del 2004, Resolución 354 del 2007, Decreto 2784 del 2012, que ya hace alusión
es a la implementación, adopción y convergencia hacia las normas internacionales de información financiera, y la resolución 628 del 2015, que hace también algunas aclaraciones y algunas disposiciones para esa adopción de las NIF en la contabilidad pública. Entonces, contabilidad pública. Sabemos entonces que está en cabeza de la Contaduría General de la Nación, que es de interés común, que las vigilan entidades de orden nacional y que tiene una función con relación a un entorno jurídico, social y económico, y basada también en el Sistema Nacional de Contabilidad Pública, que ese entorno jurídico entonces hace alusión a la naturaleza como tal, a los fines estatales, a la operación, creación, transformación y liquidación de esas funciones de cometido estatal. ¿En función de qué? De que se cumplan los objetivos de esa contabilidad y que esa contabilidad sea en función del salvaguardar los derechos, del cumplimiento de las leyes, del equilibrio ambiental y del bienestar social. En cuanto al entorno económico, entonces es desarrollar actividades orientadas hacia la producción y la producción y provisión gratuita, porque recuerden que el Estado y la mayoría de sus entidades estatales son entidades sin ánimo de lucro, que buscan solo fines de redistribución de la riqueza. Y los recursos que se destinan, que se gastan, que se ejecutan, son recursos que son a fin del Estado, es decir, si son ingresos, entonces serán por impuestos, por regalías, por donaciones, y si son gastos, sería una ejecución en función de la provisión de los bienes y servicios. En cuanto a lo social, entonces, cada hecho económico tiene una función social: servir a la comunidad, promover la prosperidad general, velar porque se cumplan los derechos fundamentales de la población, y los principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política. Y ya a nivel del Sistema Nacional de Contabilidad Pública, que es el sistema que estandariza, controla, normaliza y regula la contabilidad, entonces todos los cambios que se producen en esa estructura, en la estructura del Estado a nivel económico, por el usufructo de los mismos, entonces tendrá un reconocimiento dentro de ese Sistema Nacional de Contabilidad Pública. ¿A través de qué? A través del registro, de la revelación en los informes y reportes, y de las transacciones y hechos económicos. Tiene unos objetivos que son la transparencia, vigilancia y control, y se fundamenta en un marco. Ese marco, ¿cuál es? Plan General de Contabilidad Pública, el marco conceptual y la norma técnica. Entonces, el Plan General de la Contabilidad Pública es la organización de la información contable, el que da las directrices de todo lo conceptual, de todo lo que va incluido dentro de ese Sistema Nacional de Contabilidad Pública. El marco conceptual es el que da como todo, como el nombre lo dice, como el marco teórico en el cual se estandariza la información económica, financiera y social. Es decir, la contabilidad como tal, porque recuerden que ese es el objetivo de la contabilidad pública. Y las normas técnicas, que son los criterios que se deben tener en cuenta
para la preparación y presentación de esa información. Entonces tenemos que dentro de ese marco general de la contabilidad pública tenemos el Plan General de Contabilidad Pública, que contiene las pautas conceptuales que deben observarse para la construcción del Sistema Nacional de Contabilidad Pública y está integrado por el marco conceptual y la estructura y descripciones de las clases. El Manual de Procedimientos define criterios y prácticas que permiten desarrollar las normas técnicas y contiene las pautas instrumentales para la construcción del Sistema Nacional de Contabilidad Pública. Y la doctrina contable pública, que está conformada por los conceptos que interpretan las normas contables emitidas por el Contador General de la Nación, los cuales son de carácter vinculante. Recuerden entonces que una de las funciones del contador público o del Contador General de la Nación es ¿cuál? ¿Cuáles son las funciones del Contador General de la Nación? Armonizar y homogeneizar la contabilidad de lo público y lo privado. Sí. Pero entonces aquí cuando se refiere a la doctrina contable son todos, ahí mismo lo está diciendo, los conceptos que emita el contador público en función de interpretar la norma o de dar directrices sobre la interpretación de la norma, ¿cierto? Entonces dice que una de las funciones del Contador General de la Nación es impartir las normas y procedimientos para la elaboración, registro y consolidación de los informes financieros o de la contabilidad pública. Entonces, la contabilidad pública es el sistema de información contable encargado de la medición de los diferentes hechos económicos y sociales que realizan las entidades del sector público. Entonces, está basado en un sistema general de contabilidad pública que lo integran el Plan General de Contabilidad Pública, el marco conceptual y las normas técnicas. Entonces, las normas técnicas son los criterios que se deben tener para el reconocimiento, revelación y registro de todos estos hechos económicos. Entonces dijimos que ese marco conceptual estaba integrado también por unos propósitos del Sistema Nacional de Contabilidad Pública que dentro de ellos están el control, la rendición de cuentas, la gestión eficiente y la transparencia. Veíamos cada uno de ellos la semana pasada. ¿Cierto? Eso ya lo vimos, muchachos. Sí. Sí, profe. Ok. Todavía no entramos en materia del día de hoy. Los objetivos de la contaduría en lo público, entonces información transparente, relevante y pertinente, la vigilancia de la fe pública y el control de los recursos del Estado. Esto entonces hace referencia a los objetivos de la contabilidad pública que mencionábamos, la gestión pública, control público y la divulgación y cultura, con el fin de armonizar y homogenizar la contabilidad en el sector público y privado.
Y teníamos entonces que eran cada una de esas características. Determinar el patrimonio en cuanto a la gestión pública, determinar el patrimonio público, optimizar la gestión eficiente de los recursos y determinar la producción de bienes y servicios. El control público, ya sabemos entonces, hace alusión, como su nombre lo indica, al control, es al seguimiento, a la evaluación sobre la aplicación y destinación de esos recursos, de que sean pertinentes, de que se den en el tiempo que es y que el presupuesto se esté ejecutando conforme a lo planeado. Divulgación y cultura satisface necesidades generales de información de los usuarios interesados. Dijimos que los usuarios eran los usuarios, el, con la Contaduría General de la Nación como tal, los usuarios externos que eran la comunidad, las entidades del Estado de carácter eh, público y algunas entidades descentralizadas. Que esta contabilidad pública entonces también está en convergencia a estándares internacionales de contabilidad. ¿Para qué produce entonces la contabilidad pública información? Para dar a conocer la situación financiera. Esta producción de información, miren que no difiere tanto de la contabilidad privada. Son básicamente los mismos objetivos, o sea, se produce información en función de los mismos objetivos, de dar a conocer la situación financiera, de presentar unos reportes y garantizar que presentan la realidad económica de la nación para satisfacer diferentes necesidades de los usuarios, entonces a nivel particular o a nivel general, y con base a ello entonces se hacen unos informes y reportes. Y permite el diseño y adopción de políticas para el manejo eficiente de los recursos y del gasto público orientados al cumplimiento de los fines del Estado, es decir, permite hacer unos análisis y hallar unos resultados en función de unos indicadores para tomar decisiones y definir si está siendo efectivo y eficaz el uso de esos recursos. Las características de la contabilidad pública y los principios. Hacíamos entonces una conceptualización de cada uno de ellos y veíamos que no difiere para nada con respecto a la contabilidad privada. Ahora sí, el quiz del día. Responda esta pregunta. ¿Cuáles son los objetivos de la contabilidad pública? Profe, esos son los que se mencionaba que decía el control, eh, recopilación, procesamiento, registro y revelación posterior, algo así. Análisis y divulgación, profe, y cultura ciudadana. Sí. ¿Qué más tenemos ahí? También puede ser como registrar transacciones económicas, pues producirla y suministrarla, pues de generar estados financieros. ¿Qué Los más? objetivos de la contabilidad pública. ¿Cuáles serán? Una cosa son los propósitos, que son control, rendición de cuentas, gestión eficiente y transparencia.
¿Cuáles serán los objetivos? Entonces aquí lo tenemos. Gestión pública, control público y divulgación de cultura. Son esos tres. Pero puede ser que con relación a lo que hemos visto, veamos que también existen otros objetivos que no los menciona la norma como tal, pero que también, si lo vemos desde la perspectiva de lo que es como tal la contabilidad pública, entonces puede tener gran significado, ¿cierto? ¿Cuál es la opción correcta? La gestión continuada, la asociación y la prudencia son principios o características. Profe, esos son principios. Miremos a ver dónde están aquí. Sí, señor. Son principios, además de ellos, entonces el registro, devengo, asociación, medición, periodo contable, revelación, no compensación y hechos posteriores al cierre. Son principios y miren las características, entonces que sea confiable, que sea razonable, que sea objetiva, verificable, relevante, oportuna, material, universal, comprensible, racional y consistente. Tienen que entender bien cuál es la diferencia entre las dos. Una cosa son las características, es decir, lo que prevalece dentro de esa contabilidad pública, y otra es en qué está fundamentada, que son los principios. Muy bien. Entonces, el proceso contable. Esto del proceso contable es totalmente paralelo a lo que es el proceso contable en la contabilidad privada, ¿cierto? Son las etapas o el conjunto de etapas, procesos, procedimientos que se llevan a cabo para hacer el reconocimiento, revelación de los hechos o las operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales que afectan la situación, la actividad y la capacidad para prestar servicios o generar flujos de recursos dentro de una entidad contable pública en particular. ¿Será que difiere algo de la contabilidad privada? No es como el mismo proceso que deben de hacer las dos, algo general. Exactamente. El proceso es el mismo, o sea, se realiza una transacción y asimismo tiene un soporte que es la evidencia de que se realizó el hecho económico, un proceso de registro. Una vez registrado, entonces tenemos la transacción como tal y esa transacción nos va a llevar a generar unos reportes o unos informes. Solo que la diferencia con la contabilidad privada es que en este caso son hechos económicos de todo tipo, sociales, económicos, financieros, ambientales, y que están en función de la ejecución de un proyecto presupuestal. Esa parte nos debe quedar muy clara. La contabilidad pública está en función de una ejecución presupuestal, de algo que está previamente planeado. La información contable pública sirve para, ya lo habíamos dicho, evaluar la aplicación y destinación eficiente de los recursos, permitir el seguimiento de la gestión a los resultados de las entidades del sector público y evaluar la ejecución de los planes, programas, proyectos de orden nacional y territorial. Entonces,
esta información que va a permitir evaluar, revelar, analizar, generar informes de gestión, hacer seguimientos, hacer indicadores de resultados, pero todo en función de esa gestión pública. Las condiciones para el reconocimiento de esas transacciones en una entidad pública, entonces, que se puedan asociar claramente con los elementos de los estados financieros. Es decir, que sea una partida reconocida con relación y con efecto en una partida específica de los estados financieros. ¿De cuáles? Del estado de situación financiera o balance general, del estado de resultados, porque dentro de la contabilidad pública también encontramos ese tipo de informes. Entonces, que se puede asociar, que sea una partida del activo, que sea una partida del pasivo, que sea una partida del patrimonio, o que sea un ingreso o un gasto, y asimismo se revele y se registre. Que las expectativas de aplicación y generación de recursos para el cumplimiento de funciones de cometido estatal sean ciertas. ¿Cómo evidencio yo que sean ciertas? Entonces, a través de la ejecución de esos recursos y a través de la evidencia de ese hecho económico, ¿cierto? Que la magnitud de la partida pueda ser medida confiablemente. ¿De qué manera lo medimos? ¿En función de qué? De una unidad de medida que se llama el peso. Sistemas y usuarios de la información contable, pero en este caso de la información contable pública. Entonces ya habíamos dicho que la población, a través de la contabilidad general de la nación y las veedurías, el control fiscal, la rama legislativa, sistema de cuentas nacionales, entonces el DANE y el Banco de la República, sistemas de plan de inversiones públicas, planeación nacional, sistema presupuestal, Minhacienda, organismos internacionales, o sea, quienes pueden ser usuarios de esa contabilidad pública, entonces ahí lo tenemos a nivel general. Recuerden que Minhacienda es el organismo encargado. ¿De qué se encarga Minhacienda? ¿Quién sabe? Profe, la administración de crédito público. Correcto. Y de coordinar la elaboración del presupuesto de la nación. Y a nivel territorial, entonces, las haciendas municipales, la Secretaría de Hacienda Municipal, entonces ellos son los encargados de coordinar la elaboración del presupuesto anual. Entonces aquí tenemos la comunidad y los ciudadanos, los organismos de planificación y desarrollo de la política económica y social, los organismos de representación política como el Congreso, las asambleas y las instituciones de control externo, las propias entidades y sus gestores, la Contaduría General de la Nación, los agentes nacionales o internacionales que entregan recursos para contribuir a la financiación y prestación de servicios. Por eso hablábamos entonces de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Internacional de Desarrollo. Plan General de Contabilidad Pública. Entonces, ese Plan General de Contabilidad Pública es el que integra el Sistema General de Contabilidad Pública. Dice que la actualización es la versión 4, la última actualización es la versión 4 del 2012. Y su
función específica es promover la organización contable de la gestión pública. Este Plan General de Contabilidad Pública entonces establece unos manuales de procedimientos relativos a los principios, las normas técnicas de contabilidad pública, la presentación de información y estados contables y los sistemas de información contable, y los desarrollos interinstitucionales específicos. ¿A qué se asemeja este Plan General de Contabilidad Pública en cuanto a la contabilidad privada? ¿Profe, puede repetir la pregunta, por favor? Que este Plan General de Contabilidad Pública, ¿a qué se asemeja en la contabilidad privada? O sea, ¿a qué texto, a qué decreto, a qué se asemeja el A Plan las General? NIF. Porque dice que el Plan General de Contabilidad Pública establece los principios, las normas técnicas, la presentación, la información, ¿sí? ¿A las qué? A las NIF. A las NIF. Y anteriormente, ¿qué teníamos antes de las NIF? Plan único de cuentas. Claro, el decreto 2649, 2650, que ahí era donde teníamos todo lo relativo a esto que tiene el Plan General de Contabilidad Pública, entonces a los principios, a las normas técnicas, a los códigos de cuentas. Ahí en el decreto 2649 estaba absolutamente todo lo relacionado con el registro de las transacciones o hechos económicos. Tenemos entonces la caracterización del entorno con relación a esa contabilidad pública que ya lo mencioné, que era el entorno jurídico, el entorno económico, social y el Sistema Nacional de Contabilidad Pública. Régimen de contabilidad pública. Entonces, ese régimen es el medio de normalización y regulación contable pública en Colombia. Ese marco conceptual es el fundamento, o sea, lo que sustenta toda esa normatividad propia de las instituciones que administran los recursos del Estado. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos dentro de ese régimen de contabilidad pública, tenemos unas normas técnicas. Y esas normas técnicas hacen alusión a todo lo que es el reconocimiento de las partidas que integran los estados financieros y los reportes de la contabilidad pública. Entonces tenemos las normas técnicas relativas al balance general o al estado de situación financiera, que son normas relativas a los activos, pasivos y patrimonio, a las partidas de ingresos, costos y gastos, a las cuentas de orden, a las cuentas de presupuesto y tesorería, y normas técnicas relativas a los estados, informes y reportes contables. Bueno, entonces ese régimen de contabilidad pública hace alusión a la normalización, y la normalización se refiere en lo contable a la identificación de los criterios homogéneos, comparables, transversales para la preparación y presentación de esa información contable pública. Y también a los controles de registro para las entidades que administran recursos públicos. Y la regulación hace alusión al acto de aplicar la norma como tal, de aplicar y adoptar esos criterios que están
evidentes en ese sistema general de contabilidad pública y en el plan general de contabilidad pública. Dice, en general debe tenerse en cuenta la participación de la partida o hecho reconocido o no con respecto a un determinado total, es decir, si el hecho económico es material o no. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se va a hacer un registro en la contabilidad, cuando se va a reconocer a través de esa norma técnica de contabilidad que dice que regula los procesos de identificación, clasificación, registro, valoración de los hechos financieros, económicos y sociales. Nótese que en cada concepto que evaluamos que tiene relación con la contabilidad pública, siempre hace referencia a hechos financieros, económicos y sociales. Siempre los incluye, siempre incluye esos tres hechos: registro y valoración de los hechos financieros, económicos y sociales, porque es en lo que se fundamenta la contabilidad pública. Y disponen los criterios de relación de la información de los entes públicos. Entonces, ¿cómo se van a registrar esas partidas? ¿Cómo se van a registrar? ¿Bajo qué criterios se registran? Entonces, uno de esos criterios es definir si la partida es material o no, o sea, si tiene la suficiente relevancia y materialidad para ser registrada como tal de manera separada. Entonces, si esa partida que se va a registrar es relevante y se determina que se va a reconocer, entonces hay que tener en cuenta estos criterios, o sea, se debe ser la naturaleza. Cuando son partidas ordinarias y extraordinarias, o sea, se debe definir si es una partida ordinaria o extraordinaria, si el hecho representa una oportunidad o un riesgo, si influye significativamente en los estados financieros, si compromete la continuidad o funcionamiento de la entidad, y si se trata de transacciones con entes vinculados y adscritos. Déjenme yo verifico una cosita para darles el porcentaje exacto de cuándo la partida debe ser reconocida o no. Creo que si representa un 10% del hecho de los hechos económicos. Ya no lo veo acá.
Dice que antes de contabilizar, tiene que ver con el costo histórico y, bueno, ya no lo encuentro, muchachos, yo lo busco y luego les comunico el porcentaje exacto para no cometer una equivocación. Es que es el 10% del valor total que tenga la partida que puede considerarse material o no. Vamos entonces a iniciar con las normas técnicas. Voy a iniciar por las normas técnicas relativas a los informes y los estados financieros, los soportes, comprobantes y libros de contabilidad, porque la idea es que ustedes la próxima semana hagan la exposición sobre las normas técnicas relativas a esos estados financieros. Entonces, ahora al final les voy a dar las pautas de lo que requerimos que se enfoquen en la exposición. Entonces, normas técnicas relativas a los soportes, comprobantes y libros de contabilidad. Entonces, ya habíamos dicho que estos son los criterios que se deben tener en cuenta para preparar, para registrar, para hacer uso de esa información y registrar esos hechos económicos que se desprenden de la ejecución presupuestal en torno a los objetivos de esa contabilidad pública. Entonces, estos definen criterios uniformes para que las entidades contables públicas realicen el registro de las transacciones, hechos y operaciones relacionadas con sus actividades. Entidad contable pública Profe, no están ahí, muchachos. es la unidad generadora de información, creo que es. Correcto, sí. Es la mínima unidad generadora de información. Generadora de información contable pública y que está en función de qué, de hacer uso de qué. Profe, ahí sí me De los corchó. recursos, de los recursos públicos. Bueno, pero ya tenemos la idea, ¿cierto? Y que los recursos públicos son ¿qué? Pero fue como los ingresos que recibe una población, un municipio, y ellos hacen pues como los hechos económicos. Exacto, entonces son los bienes, derechos, valores provenientes de lo que dice de los impuestos, de las tarifas de transferencia o aportes de capital de esos diferentes entidades públicas.
y están relacionados directamente con la estructura del presupuesto público. Bueno, entonces, estas operaciones que realizan las entidades contables públicas deben de tener entonces unos soportes de contabilidad, unos comprobantes de contabilidad, unos libros de contabilidad. Estas normas también hacen referencia a la tenencia, conservación y custodia de los soportes, comprobantes y libros de contabilidad, a la exhibición de los mismos. Esto no es nada diferente con los criterios de la contabilidad privada, ¿cierto? La contabilidad privada tiene unos soportes, se generan comprobantes, se deben elaborar unos libros de contabilidad o generar los software. Existen unas normas sobre la tenencia y conservación de esos soportes y también tendientes a la exhibición de esos soportes, de esos comprobantes y de esos libros de contabilidad. Entonces, no es nada diferente a lo que ya tenemos en la contabilidad privada, lo que ya conocemos. Y las normas relativas a los estados, informes y reportes contables. Entonces, también determinan los criterios para preparación, presentación y revelación de esa contabilidad pública en los estados financieros como tal. Estos criterios se encuentran enmarcados en los propósitos, objetivos, características cualitativas, los principios y las normas técnicas que sustentan el Sistema Nacional de Contabilidad Pública con el fin de satisfacer intereses y necesidades de los usuarios. Estados contables básicos, entonces está el balance general, el estado de actividad financiera, económica, social y ambiental. Miren lo que les decía ahora, que siempre hace referencia a esas actividades, no solamente en la parte financiera, sino en lo económico, social y en lo ambiental. El estado de cambios en el patrimonio, ese es totalmente, el nombre es igual en contabilidad privada, el estado de flujos de efectivo y notas a los estados contables básicos. Nada diferente. Entonces, las notas relativas a los soportes, comprobantes y libros de contabilidad, entonces los soportes comprenden las relaciones escritas, que son nada más y nada menos que los registros contables, los hechos y operaciones que realiza cada entidad. Son los documentos soporte, de origen interno o externo, producidos por la entidad contable pública. Los comprobantes son también documentos que presentan el resumen de las operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales de la entidad. Deben elaborarse en idioma español en moneda funcional, que para este caso es el peso. Deben tener una numeración y deben ser consecutivos, o sea, igual que la contabilidad privada. Y su codificación se hará con relación al catálogo general de cuentas. En este caso, también se usa, igual que el PUC, para las entidades privadas, también existe un catálogo de cuentas para la contabilidad pública. Entonces, igual que toda contabilidad, entonces soportes de ingresos, soportes de gastos, y están relacionadas cada uno con su origen y su causalidad. Los libros de contabilidad pues también serán de forma cronológica.
son iguales que en la contabilidad privada, entonces tenemos un libro diario, un libro mayor, que presentan un resumen de esos hechos económicos, con movimientos débito y movimientos crédito de las operaciones efectuadas, o sea, nada distinto a lo que conocemos. Yo les digo nada distinto a lo que conocemos y se me olvida que algunos de ustedes, ¿quién es el único que tiene acceso a contabilidades? Yo, profe. Bueno, entonces, em, pero los compañeros han tenido la oportunidad dentro de todo el transcurso del pregrado, han tenido la oportunidad de hacer registros contables, ¿cierto? Sí, claro, Entonces, profe. bueno, entonces, los libros de contabilidad son unos resúmenes que se hacen, los genera el software contable y los hace con relación a los movimientos que se han realizado durante el mes y los presenta con saldos, saldo inicial, saldo débito, saldo crédito y saldo final. Yo voy a tratar de conseguirme unos soportes de esa contabilidad. Voy a mirar si con alguien puedo conseguirme, aunque sea una fotico, para que los podamos evidenciar. Entonces, una cosa particular que tenemos, claro que eso también se hace dentro de la contabilidad privada. Los libros de contabilidad, cómo se constituyen o cómo se autorizan o qué se hace para que una sociedad pueda emitir sus libros de contabilidad. ¿O qué se hacía? Entonces, para una empresa privada y para llevar el control de esa emisión de libros de contabilidad, debe hacer un registro de las hojas o folios en la Cámara de Comercio. Entonces, cuando se van a imprimir esos libros de contabilidad, se debe hacer dentro de esos folios que están registrados de forma consecutiva, enumerada de forma consecutiva dentro de la Cámara de Comercio. Entonces, si es mayor y balance, debe usar las hojitas de mayor y balance para esta impresión. O libro caja diario, entonces se pueden identificar con letras o con el nombre completo y numeradas. La Cámara de Comercio les coloca un sello y registra los consecutivos de esos libros de contabilidad. Entonces dice que los libros de contabilidad principales se oficializan mediante un acta de apertura que suscribirá el representante legal de la entidad contable pública. Las autorizaciones de folios posteriores deben efectuarse mediante acta con las mismas formalidades de la apertura y deben conservarse. Entonces, y se registran, dice, los libros de contabilidad principales de las entidades contables públicas obligadas a inscribirse en el registro mercantil se registran en la Cámara de Comercio de la jurisdicción, la cual corresponde a la oficialización de los libros. Estos requisitos son indispensables para iniciar válidamente el proceso de registro de las operaciones. O sea, nada diferente a lo que se hace con una sociedad en términos de contabilidad privada, ¿cierto?
debe de llevar entonces el nombre del libro, la fecha de oficialización, el número de folio a utilizar, con numeración sucesiva y consecutiva, tal cual. Dice, en eventos de caso fortuito o fuerza mayor que ocasionen destrucción o pérdida de los libros, debe oficializarse uno nuevo bajo responsabilidad del representante legal de esa entidad contable pública. Entonces, nada diferente a lo que se hace en la contabilidad. Sobre la tenencia, custodia y conservación de esos libros y de esos soportes. Está en cabeza del representante legal de esa entidad contable pública. El término de conservación de esos informes, reportes o libros de la contabilidad será por 10 años, contados a partir del 31 de diciembre del periodo contable a partir del cual corresponde el soporte. Es decir, si tengo el soporte o el libro a 31 de diciembre del 2020, significa que solo hasta que los debo conservar o que la entidad pública lo debe conservar hasta el 2030. Y toda esa información debe estar a disposición de los entes de control o de todos los usuarios interesados para su inspección, vigilancia o control. Bueno, entonces decíamos que en cuanto a estas normas técnicas relativas a los estados financieros, informes y reportes contables, son esos criterios que enmarcan los objetivos, las características cualitativas y lo que sustenta el Sistema Nacional de Contabilidad Pública. En la presentación de esos estados financieros, la materialidad de la cuantía se determina con relación al activo total, al activo corriente o no corriente y a los rubros que componen cada uno de esos estados financieros. Acá ya encontré entonces lo que les estaba mencionando ahora. Esa partida debe tenerse en cuenta y ser reconocido o no con respecto a un determinado total. Llámese grupo, cuenta o cualquiera de los totales mencionados, o sea, del total del activo, del total del pasivo, del total del patrimonio. Para que una cuantía no se considere material, las partidas o hechos económicos que no superen el 5% en relación con un total y 10% en relación con un total de algunas partidas hechos que podrán ser materiales y otras no. Es decir, si representan un 5% del activo total, no serán reconocidas materialmente, es decir, no harán parte de ese estado financiero como tal en un rubro. Y aquellas que tengan un 10% se debe definir si son reconocidas o no reconocidas, dependiendo de su relevancia y de esos criterios que vimos ahora, si implica un riesgo o una oportunidad. La colocamos nuevamente.
si son partidas ordinarias o extraordinarias, si representan una oportunidad o un riesgo, si influye significativamente en el resultado, si compromete la continuidad o funcionamiento de la entidad, o si se trata de transacciones o entes vinculados o adscritos. También esas normas técnicas relativas a los estados, informes y soportes contables hacen referencia a los estados contables consolidados, que son informes contables específicos. El informe de costos de producción, informes contables por segmentos, otros complementarios, entonces informe de objetivos, informe de cuadro de mandos, informe de operaciones efectivas de caja, informes de ahorro, inversión o financiamiento. Los estados financieros, ¿qué es lo que me reflejan? Reflejan la información de una entidad, los hechos económicos para toma de decisiones. Sí, correcto. Pero entonces recordemos que en cuanto a la contabilidad pública, lo que representa son los hechos económicos o la situación financiera, económica, social, ambiental y de gestión de esa actividad contable pública que ejercen las entidades contables públicas. Y también pueden revelar esos estados financieros la capacidad que tiene esa entidad para generar recursos. ¿Quién será el responsable de esos estados financieros en la entidad contable pública? ¿Quién es el responsable de emitir y certificar los estados financieros en las entidades privadas? Revisor fiscal. ¿Pero qué profesión tiene el revisor Contador. fiscal? Un contador, correcto. ¿Y será que esto difiere dentro de la entidad contable pública? ¿Cómo así, profe? ¿Sí? ¿Será que este criterio difiere? ¿Quién será el que firma? No, también el contador, pues, de la entidad. Exactamente. No difiere para nada. Los estados financieros de las entidades privadas son certificados por un contador, ¿cierto? Ya sea se denomine contador o revisor fiscal. Y la entidad contable pública también tiene su contador. Entonces, los estados financieros serán firmados por el representante legal de la entidad contable pública y por su contador responsable de esa preparación. Entonces, bien, la entidad contable pública tiene un representante legal y tiene un contador asignado que es el encargado de velar porque en los términos y en los criterios de esas normas técnicas, la preparación y la presentación de esos estados financieros. ¿Qué certifica entonces y qué pueden evidenciar dentro de esos reportes, soportes y esos estados financieros? Que los saldos fueron tomados fielmente de esa contabilidad, que son el resultado de esos hechos económicos y que se elaboraron con base a los procedimientos de contabilidad
que dictan ese plan general de contabilidad, ese régimen de contabilidad pública, pero que además están reflejando la situación económica, financiera, social, ambiental de la entidad pública. Y esos estados financieros no difieren para nada de los que se presentan en las entidades privadas, solo que, como lo vamos a ver más adelante, son con sugestión a una ejecución presupuestal. Yo les reitero mucho esta parte porque debemos tenerla en cuenta para cuando estemos viendo toda la parte de presupuestos. Y tienen esos estados financieros, tienen exactamente la misma estructura, esos estados financieros básicos, que son estos que estamos viendo en pantalla, tienen exactamente la misma estructura de los que se hacen normalmente en la contabilidad. Entonces, el estado de situación financiera o el balance general tiene exactamente los mismos componentes, la misma estructura, los activos, pasivos y patrimonio. El estado de actividad financiera, económica, social y ambiental, que es el del estado de resultados, que se compone de los ingresos, costos y gastos. El estado de cambios en el patrimonio, pues son las fluctuaciones o las variaciones que tuvo ese patrimonio. Representan esa estructura de los estados financieros, representa exactamente lo mismo que representan en una entidad privada. Entonces, el activo, ¿qué será el activo? A ver, contadores, ¿qué es el activo dentro de esa estructura del balance? Son como los recursos que tiene una entidad, bienes pues o propiedades, y se esperan obtener como un beneficio Correcto, económico. correcto, muy bien. Entonces, son todos los bienes, derechos, capital que tiene una empresa para desarrollar su objeto social. Entonces, en este caso, como estamos hablando de lo público, son todos los bienes y derechos que posee la entidad contable pública para el desarrollo de su función pública. Tenemos entonces unos activos corrientes que son exactamente los activos corrientes que conocemos, bienes y derechos que pueden ser convertidos en efectivo o consumirse en un periodo no superior a un año. El activo no corriente, que está constituido por bienes y derechos cuya adquirencia está programada o no se tiene intención de comercialización y se espera que perduren dentro de esa entidad contable pública por más de un año, ¿cierto? Por un tiempo superior a 12 meses, a un año. Entonces serían de mediano o largo plazo. Pasivo corriente, que entonces agrupa todas esas obligaciones con acreedores derivados de un contrato exigible en un periodo no mayor a un año. Y los pasivos no corrientes, que comprende las obligaciones que tiene la entidad por periodos mayores a un año, la entidad contable pública. Estado de situación financiera, económica, social y ambiental. Es el estado que revela el resultado de esa actividad económica que desarrolla la entidad pública, ¿cierto? Con base en los flujos generados y los flujos consumidos.
es decir, los ingresos, costos y gastos, expresados en términos monetarios durante un periodo determinado. ¿Cuál es el periodo del estado de resultados en lo general y el balance general? ¿Cuál es la fecha, la fecha de presentación? ¿Cuándo se debe presentar? Por lo menos cada vez. ¿Qué periodicidad pueden tener? Anuales, Correcto, como mínimo una vez al año, ¿cierto? Pero puede que la entidad contable pública tenga, por ser una entidad especial o por tener ciertas características de esa ejecución, sea necesario que se presenten con una periodicidad menor, ¿cierto? Cada 3 meses, cada 6 meses, pero lo general es un año. El estado de cambios en el patrimonio, pues ya les dije que era, y el estado de flujos de efectivo, que no difiere para nada del que conocemos, que es revela los fondos provistos y utilizados por las entidades contables públicas en desarrollo de sus actividades de operación, de inversión y de financiación. Y las notas a los estados contables básicos, pues comprende, como su nombre lo indica, información de carácter general o específico que complementa esos estados financieros básicos. Y básicamente, o sea, no difiere para nada tampoco de la contabilidad privada. Simplemente el objetivo de esas notas es revelar información adicional que aclare, explique o revele esos aspectos sobre esos rubros o sobre esas cifras que se presentan en esos estados financieros. Es una desagregación de esas partidas que se encuentran en los estados financieros que requieren de explicación o que son tan relevantes que necesariamente debe de adjuntárseles esa especificación, esa información adicional. Y esas notas pueden hacer referencia o alusión a las políticas, prácticas y procedimientos que se usaron para la revelación de esas cifras, a hechos que dieron lugar a ellas, si hay limitaciones o si hay diferencias sobre esas cifras y si esas cifras afectan de alguna manera la entidad contable pública. En cuanto a los estados contables consolidados, entonces, como su nombre lo indica, es la consolidación de la información de varias entidades contables públicas. Es la revelación de la actividad o del flujo de recursos financiero, económico, social y ambiental de un grupo de entidades contables públicas que conforman un sector o niveles en un periodo determinado. Y se consolidan con relación a los intereses y necesidades de los usuarios en particular.
Ay, muchachos, yo no les pregunté si íbamos a hacer break o si íbamos a seguir, pero ya creo que quieren que hagamos un break de 5 minuticos o ya sigo así. Pues Profe, no pues opino que sigamos. estamos de largo. Listo, sigamos en no, pues díganme, ya siguió de largo. No me he dado cuenta que ya era esta hora, pero bueno, gracias. Bueno, sigamos entonces. Esos informes contables específicos, entonces, como su nombre lo indica, son para satisfacer las necesidades particulares de ciertos usuarios y se caracterizan por tener un uso limitado y suministrar detalle de algunas de esas transacciones y operaciones. O sea, son muy específicos, como su nombre lo indica. Y se hacen cuando se elaboran también cuando sea necesario información adicional sobre la estructura de alguno de los rubros que conforman esos estados financieros. De costos de producción, pues como su nombre lo indica, están asociados a la producción de bienes y servicios y que sean en desarrollo del cometido estatal. Y los informes contables por segmentos, entonces se hacen con el objetivo de evaluar la gestión pasada y compararla con la actual para evaluar si se alcanzaron los objetivos y tomar decisiones a futuro. Los informes contables complementarios. También son para satisfacer las necesidades de información. Ya sabemos cuál información: financiera, económica, social y ambiental, para hacer reportes comparativos entre dos periodos con el fin de hallar estadísticas o preparar informes estadísticos o compararlos con informes macroeconómicos El informe de objetivos pues está en función de revisar si se cumplen esos objetivos de mediano, de corto, mediano y de largo plazo. Y en función de establecer metas para el cumplimiento de aquellos que no se han ejecutado o que no se han podido lograr. Y hace referencia más hacia la consecución de metas de carácter social y medioambiental. Todos estos informes complementarios hacen referencia más a la información comparativa y al cumplimiento de objetivos, al cumplimiento de los objetivos con relación a cada una de esas operaciones que realizan las entidades contables públicas. Entonces, el informe de ahorro y gestión, entonces refleja los flujos de caja derivados de la operación de esa entidad contable pública. Normas relativas a posteriores. ¿Qué será entonces normas relativas a los hechos posteriores?
Entonces aquí lo tenemos, ahí dice que cuéntame, ¿quién quiere opinar? No, profe, es que tenía la de que era como algo relacionado a la revelación de la información, pero ahí están diciendo como que no. Repíteme, por favor, que se te escuchó entrecortado. Es que creía que era como relacionada a la revelación de la información, pero entonces ahí estoy viendo en la diapositiva que Ah, no es tan así. bueno, no es tan así, pero sí un poquito. Entonces ya te voy a decir. Creo que esto lo hablamos, sería con otro grupo. Bueno, normas relativas a los hechos posteriores, dice aquí, se refiere a la información conocida entre la fecha de cierre y la fecha de emisión de los estados contables, que suministra evidencia adicional sobre condiciones existentes que, que por su materialidad impacten los estados financieros. Debe ser registrada en el periodo de cierre y revelada en las notas. Resulta que en la contabilidad privada también tenemos esa norma internacional que habla sobre los hechos posteriores. Entonces, ¿qué quiere decir esos hechos posteriores? Que ya ha pasado el 31 de diciembre, digamos que estamos en el 5 de enero, y ocurre un hecho relevante que nos genera la imperiosa necesidad de incluirlo dentro de esos estados financieros, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo dentro de mi estado financiero, estoy hablando en lo privado, cuando yo tengo dentro de mi estado financiero una cartera morosa que tengo provisionada en un 75%. Entonces, digamos que el señor me debe 1.000.000 y ya tengo una provisión de 750.000. Llegó la pandemia, el señor no pudo obtener recursos para solventar sus pasivos, es decir, la deuda que tiene conmigo, y me ha venido aplazando y yo provisionando, pero no solamente con la pandemia él venía en una situación económica regular, solamente que la pandemia la aumentó y resulta que el señor a 31 de diciembre decide que debido a su situación económica tiene que declararse en quiebra. Y mis estados financieros solamente tienen un 75% de esa provisión. ¿Qué significa para mí que el señor se declare en quiebra? Que definitivamente el señor no me va a pagar. Que yo entonces tengo que tomar la decisión de deteriorar esa cartera. Pero como yo me entero en enero que el señor tomó esa decisión, entonces yo tengo que registrar el hecho y colocarlo en una nota como un hecho posterior y revelarlo dentro de los estados financieros. Entonces, eso es lo que hace alusión o hace referencia a esos hechos posteriores. Dentro de la ejecución presupuestal, que puede ser un hecho posterior, que se tenía previsto la ejecución de una obra terminada el 20 de diciembre, pero que por motivos de fuerza mayor esa obra no pudo ejecutarse y que entonces tuvo un aplazamiento la obra y la obra no se logró terminar al 31 de diciembre, la obra no estaba terminada, entonces que la terminación se produce por allá a mediados de enero. Entonces, son hechos
que definitivamente necesitan que se revele porque porque ese hecho hace que haya un cambio en esas cifras de esos estados financieros o hace o produce un ajuste dentro de esos estados financieros. Provisionó una partida por 15 millones, pero hubo un error de registro de 13 millones. Quedaron faltando 2 millones. Entonces, cuando se evidencia que hay una diferencia en las cifras, entonces hay lugar a un ajuste. Entonces, son hechos que se descubren, pero posterior a esa fecha de cierre de esos estados financieros. Entonces, a eso hace referencia los hechos posteriores, que no son nada diferente a cómo se revela dentro de la contabilidad privada. Tal cual, entonces, se hace. Dentro de las NIT, como les decía, hay una norma como tal que hace alusión a esos hechos y sucede porque, por ejemplo, en la contabilidad privada, el cierre generalmente es el cierre fiscal a 31 de diciembre. Los estados financieros se preparan para presentación por allá a finales de febrero o marzo, que son las juntas directivas o las asambleas, y entre ese periodo de diciembre y marzo se detectan ajustes o hechos que necesariamente tienen que quedar revelados en esos estados financieros. Entonces, de esa forma se reconoce como hechos posteriores al cierre. ¿Entendida esa parte? Sí, profe, gracias. Entonces, ahí como tal, la norma lo dice, ya se los expliqué con el ejemplo y qué cosita puedo agregar acá con relación a esto. Sí, dice que son hechos surgidos con posterioridad. Y que son hechos que necesariamente deben revelarse y reconocerse dentro de esos estados financieros. Aquí tenemos entonces ya las normas técnicas relativas a esos grupos o a esa estructura de los estados financieros, que esta es la parte que ustedes deben de presentar a través de unas exposiciones la próxima semana, que fue lo que cambiamos por el parcial. Entonces, básicamente es presentar las normas técnicas relativas a esa estructura, como ya les dije, a esa estructura de los estados financieros y referente, por ejemplo, al balance general, que sería activos, pasivos y patrimonio, que ya en la generalidad les indiqué a qué se refería, que no difieren de la contabilidad privada. Normas técnicas relativas a las cuentas de actividad financiera, económica, social y ambiental, que ya incluimos no solamente lo financiero, sino también esos otros conceptos, y este hace referencia además al estado de resultados, con ingresos, gastos, costos de ventas y operación y costos de producción. Las normas relativas a las cuentas de orden, deudoras y acreedoras, y representan la estimación de hechos y circunstancias que pueden afectar la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable pública, así como el valor de los bienes, derechos y obligaciones que requieren ser controlados.
y las normas técnicas relativas a las cuentas de presupuesto y tesorería. Ya vamos en materia con el tema de presupuesto. Entonces, ustedes por favor me indican quién va a hacer las normas técnicas relativas a la estructura del balance general, va a exponer las normas técnicas relativas al estado de situación o al estado de las cuentas de actividad financiera, económica, social y ambiental, ingresos, costos y gastos, y quién va a hacer las normas técnicas a las cuentas de orden y a las, perdón, a las de presupuesto y tesorería. Entonces, entre los tres me indican y ya entonces les voy a dar pues como todas las pautas de lo que deben tener en cuenta. Yo les voy a colocar en la plataforma Profe, pues un a mí me documento. gustaría hacer, Dime. También me el, gustaría el segundo. a mí el primero. Bueno, entonces Alexander va a hacer la estructura del balance general. Correcto. Ok. Muy bien. Alexander entonces va a hacer activos, pasivos y patrimonio. Eso no es para nada complicado, muchachos. Ya les voy a decir qué criterios deben tener en cuenta para hacer la exposición y yo les voy a colocar en la plataforma un documento que les va a servir de guía para el desarrollo de esa exposición de esos temas. Igual en internet hay muchísima información sobre ello. Yo estuve buscando y hay videos y hay muchas cosas que les pueden servir de herramienta para el desarrollo de esa exposición. Entonces, Alexander, balance general. ¿Cuál de las niñas me dijo que quería el segundo? Susana. Susana. Susana, entonces, va a hacer las de cuentas de actividad financiera, económica, social y ambiental. Que no es otra cosa que el estado de resultados en la contabilidad privada. Y Joana, democráticamente, le corresponde entonces las normas relativas a las cuentas de orden y a las de presupuesto y tesorería. Bueno, entonces, ¿cuáles son esas pautas que van a tener en cuenta para hacer el desarrollo de esa sesión? Entonces, criterios de registro, reconocimiento y revisión. Es decir, dentro de esas normas técnicas, ¿cuándo puedo reconocer un activo? ¿Cuándo puedo reconocer un pasivo? ¿Cuándo puedo reconocer un gasto? ¿Sí? Si lo reconozco, entonces, ¿de qué manera reconocer en su costo histórico? Si lo puedo ajustar y cómo lo voy a ajustar, si al costo amortizado, si cuál es el valor presente neto de ese rubro, si lo tengo que hacer por costo revaluado, si ojalá, si tienen ejemplos, los coloquen pues dentro de la exposición. Entonces dice que hacer referencia a el costo histórico, el costo reexpresado, el valor presente neto, el costo de reposición, valor de realización o valor razonable. Esto no quiere decir que una partida del activo tenga que incluir ello, no, dependiendo de lo que diga la norma técnica, ¿cierto?
y como tal los criterios para ese reconocimiento. Entonces, ¿cuándo se considera que es un activo? ¿Cuándo se considera que es un pasivo? ¿Cuándo se considera que es patrimonio? ¿Cuáles son esas cuentas que encontramos allí? Si encontramos bancos, si encontramos efectivos, si encontramos inversiones. Aquí yo les hice una pequeña relación de algunos de ellos. En cuanto al activo, entonces, mire, tenemos inversiones, rentas por cobrar, la definición de cada una de ellas, pero haciendo referencia a la contabilidad pública. Para nosotros definir con los compañeros si es exactamente igual a la contabilidad privada, la denominación o la definición, o qué diferencias podemos encontrar en ella. O si ustedes mismos pueden establecer la diferencia, si las inversiones son lo mismo o difieren en algo con respecto a la contabilidad privada. Mire, inventarios, propiedad, planta y equipo. Entonces, si voy a decir los inventarios, tipo de inventarios eh, tiene esa entidad contable pública, ¿cierto? Y en función de qué tiene esos inventarios. Alexander es el que tiene, sí, Alexander. Entonces, esas operaciones de crédito público y financiamiento con banca central. Entonces, ¿qué tasas de intereses puede, si maneja tasas de intereses, si maneja comisiones? Si puedes encontrar esa información específica, mucho mejor. Cuando el Banco Central le presta una entidad contable pública. ¿En qué ocasiones? ¿Cuáles son esos acreedores, esas cuentas por pagar que tiene esa entidad contable pública? Entonces, ¿cuáles pueden ser esos pasivos estimados que tiene esa entidad contable pública? Entonces, un pasivo estimado para una entidad privada, entonces es, digamos, un litigio por una demanda laboral. Entonces, si también las provisiones o esos pasivos estimados de la entidad contable pública son por esas circunstancias. Y otros pasivos dentro del patrimonio, que comprende ese patrimonio de la entidad contable pública. Lo pueden hacer de manera general, o sea, del Estado o una entidad en particular. De los ingresos, entonces de los ingresos ya sabemos de dónde provienen esos ingresos, que son ordinarios y extraordinarios, que dentro de esos ingresos podemos mencionar los ingresos por impuestos, las tasas, entonces definir qué impuestos son los que aportan a ese sistema de caja, a esa contabilidad o a ese presupuesto. Las cuentas de orden, ¿cuáles son esas estimaciones, hechos o circunstancias en los que se deben registrar cuentas de orden para Joana? Y lo de las cuentas de presupuesto de ingreso y tesorería y cuenta de presupuestos de gastos. Básicamente, o sea, son muy corticas realmente, porque como ya tenemos nociones, o tienen mucha noción sobre esas estructuras para lo del balance general, ya tienen muchas nociones, entonces va a ser difícil. De pronto para Joana, pero no es nada, Sí, del profe, eso otro estaba mundo mirando. tampoco lo de las Como un no es poco. nada del otro mundo lo de las cuentas de orden, no es nada complicado, es solamente Ah, esas son un las. tratamiento especial. Pero esas son las 6 y 7, no. Las 7 y 8, perdón. Ujú, Es que están hacia atrás. Ah, ya. Ya sé. sí, en la contabilidad privada son esas. No es nada diferente a lo que tenemos en contabilidad privada. Lo único diferente puede ser las cuentas eh, de presupuesto, pero igual el tratamiento como tal es el mismo.
Solo es que hagas ahí la diferencia. Hay los códigos, vamos a mencionar también qué tipo de código se usa en esa entidad contable pública para hacer el registro. Yo por aquí tengo un plan de cuentas, creo que son exactamente las mismas. El 1, el 2, no son las mismas. Entonces, mencionar qué códigos utilizan para hacer ese registro. ¿Entendido, muchachos? Profe, esa es para el sábado, próximo sábado. Sí, el próximo sábado. Bueno, profe, gracias. Ok, con gusto. Bueno, entonces voy a hacer una pequeña introducción. Ahora les coloco entonces el documento y ustedes también pueden buscar mucha información o video en la web. Voy entonces a hacer, pero este tema entonces lo tendríamos para dentro de 15 días, que sería ya iniciar con el tema de presupuesto público, que es la programación presupuestal y que es esa ejecución presupuestal, que es lo que da origen a la contabilidad pública. ¿Qué es un presupuesto entonces? ¿Qué será un presupuesto? Ay, profe, qué pena. Ya no coordino nada. Es que desde las 7 de la mañana, uy, no, todo el día. Desde las 7 estás en clase. No, trabajo desde Tranquila. esa hora y a la 1 empiezo a mediodía clases. Bueno, entonces, solamente esto es un abrebocas porque todo lo que estoy anticipando en este momento lo vamos a ver en 15 días, ¿cierto? Solamente es para que ustedes tengan como la noción y para que Joana pueda ubicarse un poco en el tema que le corresponde. Entonces, presupuesto o hacer un presupuesto o la palabra presupuesto hace referencia a planear, a programar, a hacer de manera anticipada, a proyectar lo que va a hacer en el futuro, en un futuro cercano o lejano, el presupuesto. Entonces, ¿qué compone ese presupuesto? Entonces, lo que hace Minhacienda, que es la entidad responsable de la coordinación de la elaboración de ese presupuesto anual, porque se hace de forma anualizada, y ese presupuesto es el que incluye las erogaciones de toda la ejecución de ingresos, costos y gastos que se van a tener a nivel del Estado para ejercer su función financiera, social, económica y ambiental. Y se prepara conforme a unas herramientas financieras, a un plan de desarrollo, a un marco fiscal, a un marco macroeconómico y a unas metas, ¿cierto? Entonces veamos aquí en esta diapositiva lo que es el presupuesto. Entonces dice que tiene unos componentes y unas etapas. Esos componentes son una exposición de motivos, es decir, las razones por las cuales yo voy a asignar esa partida presupuestal, unos ingresos o rentas, unos gastos que se van a configurar en inversiones también, unas vigencias futuras, unas disposiciones generales y unos anexos. La exposición de motivos, entonces, es simplemente el hecho que justifica por qué voy a colocar esa partida presupuestal, ¿cierto?
las rentas o los ingresos, que es lo que el Estado, el municipio o el departamento aspira a recibir para desarrollar esas funciones de cometido estatal. Los gastos son entonces esas erogaciones, las cuales voy a tener que desembolsar en función de mi objeto social. ¿Y cuál es ese objeto social? Desarrollar actividades en función del cumplimiento de los derechos y la ejecución de esos gastos que son provenientes de toda esa función, ¿cierto? Entonces, los gastos de nómina, la planta de personal, los gastos de transporte, de todos los ejecutivos, los gastos de funcionamiento de todas las entidades públicas, servicios públicos, gastos de deuda, vigencias futuras, hace relación a aquellas partidas que estaban programadas dentro del presupuesto para un año, pero que por diferentes hechos no se pudieron ejecutar dentro de este periodo, entonces quedan aplazadas y quedan para una vigencia futura. Disposiciones generales y anexos. ¿Bajo qué? Bajo unos lineamientos políticos, y esos componentes también hacen alusión a los recursos de endeudamiento, sostenibilidad de la deuda, gastos de funcionamiento y de inversión, lo que les decía ahora. Entonces, en ese presupuesto, ¿qué va incluido? Todas las partidas de ingresos, costos, gastos, inversiones, vigencias futuras, todas aquellas erogaciones que sean en función de cubrir endeudamiento, sostenibilidad, gastos de funcionamiento. Tienen unas etapas y esas etapas consisten en una programación presupuestal, en una ejecución, en un cierre, cálculo de la situación de tesorería financiera y presupuestal. Entonces, cada una de esas etapas tiene una programación y unas actividades a desarrollar. Entonces, cada una de esas actividades estará en cabeza de unos responsables que deben de aportar a esa elaboración de ese presupuesto. En esa clase de presupuesto, que sería dentro de 8 días, si sus exposiciones son cortas, iniciaríamos con ese tema, el 27. De lo contrario, entonces sería para el 6 de marzo. Entonces, el presupuesto público tiene unas etapas y son la elaboración, la preparación, la aprobación, liquidación, ejecución y control. Como no hicimos break, entonces vamos a dejar, muchachos, aquí y vamos a pasar a las inquietudes, dudas que tengan ustedes para ya dar por terminada la sección de hoy. No, profe, está bien. Cuéntenme, entonces. Está bien, entendido todo. Pues si surgen dudas o algo, pues le estaremos escribiendo, profe. Correcto. Me pueden escribir ahí al grupo o al chat individual, y si no les contesto inmediatamente, me dan una esperita, por favor, que yo también trabajo todo el día, entonces, pero con seguridad les estaré respondiendo. O Listo, a profe, través muchas gracias. de la plataforma. Voy a crear, la había olvidado, pero voy a crear entonces el foro ya de preguntas, solicitudes, inquietudes. Voy a crearlo ahorita. Entonces ahora les voy a dejar el documento, les voy a dejar las diapositivas de lo que estuvimos viendo. No sé si Alex y Susana tengan alguna inquietud o algún No, aporte, profe, sugerencia. pues lo que yo le iba a decir era eso, lo del foro de preguntas, por si de pronto nos resultaba como alguna duda haciendo la exposición.
Ok, ya mismo lo voy a hacer entonces. Profe, una pregunta, es que iniciando la clase usted dijo que abría el correo para subir el taller. ¿Usted se refiere al correo o a la plataforma? No, al correo, al correo, el correo del que les envié la invitación. Se los voy Bueno, a colocar acá. Ese es el correo al que me pueden enviar el taller. O ahorita puedo hacer el enlace para que lo coloquen en la plataforma. Sino que me es más fácil descargarlo por acá y enviarles respuestas si hay alguna observación. Claro que como ustedes son tan poquitos, entonces sí lo puedo hacer a través de la plataforma. Yo lo habilito entonces ahora en la plataforma para que les quede más fácil subirlo allí. Listo, profe, muchísimas gracias. Listo. Con todo gusto, gracias a ustedes. Una feliz noche, bendiciones y que descansen mucho. Amén, igualmente, hasta luego. Igual, profe, muchas gracias, gracias. profe. Gracias. Chao, Alex. Chao, Chao, Joana. gracias. Chao, profe. Chao.